¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Fabiola, buenas tardes. Carmen, Lynn, Hola, doctor, buenas tardes. Isabel, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Susana, ya está entrando su tocaya, María Isabel, ustedes. Bien. ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Cómo les ha ido estas semanas después Bien. del curso? Perfecto. Carmen dice bien, muy bien. María Isabel ya se conectó. ¿Quiénes más están llegando? Extrañando sus clases. Muy bien, gracias. Bueno, esperemos ya. Bueno, al menos ya está el aviso ahí para todos en el grupo. También hoy incorporé a Isabel Tena, nuestra compañía ¿qué es? Sagrado Corazón de Jesús y Santos Mártires, ¿verdad? Si no me Sí, padre. equivoco. Perfecto, con el padre Fren. Sí, se comunicó conmigo muy bien. Sí, gracias por incluirme. Sí, de nada. Aquí Vianey Medina está entrando. Perfecto, pues para comenzar, pues vamos a ponernos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde que nos regalas, nos ponemos en tu presencia, agradecidos por el don de la fe, fe por la cual conocemos a tu Hijo Jesús, aceptamos su palabra que nos viene transmitida por la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia. Te pedimos que nos des ante todo fidelidad y constancia para que podamos participar en la obra de la evangelización, en este trabajo de la animación bíblica de la pastoral. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues para comenzar quisiera saber, bueno, ustedes, miren, hay un sistema muy sencillo aquí en Zoom para activar el micrófono al momento que uno quiera compartir algo. Recuerden, ya todos saben cómo levantar la manita aquí en el sistema y cuando se les conceda el poder hablar, simplemente aprietan la barra espaciadora de su computadora, hablan y sueltan la barra espaciadora y solito se cierra el micrófono, ¿verdad? Vamos a ver, hacer una prueba, a ver quién quiere, vamos a ver Isabel Tena, que está entrando, que está aquí con nosotros. Intente ocupar la barra espaciadora para hablar. A ver, bueno, estoy aquí probando. Muy bien. Es perfecto si se oyó. Ay, Susana Fuentes se ve muy diferente. Aquí está presente. Lo que pasa es que está conmigo, pero soy su esposo. Aquí está, miren. Muy bien. Creo que Perfecto. estamos los dos. Muy bien. ¿Dice qué bueno. Susana o Susano? Dice. Sí, ¿verdad? No, soy Héctor Márquez y mi esposa. Los dos estamos en el curso. Padre. Perfecto, bienvenidos. Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer la prueba? A ver, Fabiola, si está presente por ahí. Sí, padre, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bienvenida. Perfecto, miren. Otro punto. Bueno, pues quisiera preguntarles antes que nada, antes de comenzar con este segundo curso, que como ven ya es un curso dirigido a quienes ya terminaron esta primera sección que vimos durante 2 meses prácticamente, para que nos vayamos preparando a dos cosas. Primero, al mes de la Biblia, que vamos a celebrar durante todo el mes de septiembre, para ver modos de cómo promover el mes de la Biblia en nuestras parroquias. Y la segunda finalidad, pues es desarrollar una espiritualidad bíblica de cara a la función que vamos a ejercer dentro de nuestras parroquias como animadores bíblicos. Por eso yo comentaba, el curso no es para público en general, no es un curso abierto, sino dirigido a ustedes, porque contando ustedes con la aprobación o anuencia de sus respectivos párrocos, ahora ya viene la talacha, ¿verdad?
Después del curso de introducción ya viene la talacha, el trabajo como animadores bíblicos. Recordemos, la animación bíblica, como viene en los videos de introducción, los primeros videos que subí, y que ustedes tienen acceso constante a esos videos, la animación bíblica, la pastoral, tiene tres dimensiones de trabajo. La primera es precisamente ser intérpretes de la palabra. Segundo, orar con la palabra, tener el encuentro con Jesucristo vivo a través de la lectura meditada de la palabra. Y finalmente tenemos el llamado trabajo de evangelización o inculturación de la palabra, donde poniéndonos ahí al servicio de nuestros respectivos párrocos y en colaboración con ellos en el trabajo de misión, vamos a empezar primero a ir formando a los agentes de todas las pastorales en la lección divina, porque la lección divina es la lectura meditada de la Sagrada Escritura con la que vamos a ir nosotros ayudando a nuestras pastorales a enraizar su trabajo en la palabra de Dios. Los de liturgia siempre manando, ¿verdad?, de la Escritura, la esencia de su trabajo, lo mismo pues de todas las pastorales, catequesis, pastoral social, etcétera. Por ejemplo, mañana en la tarde voy a dirigir un retiro sobre temas de pastoral social a propósito de la lectura del Evangelio del próximo domingo, cuando dice Jesús: he venido a la tierra a traer fuego, y cuánto quisiera que ya hubiese encendido. Las lecturas desde Jeremías, pasado por el Salmo, y las lecturas del Nuevo Testamento que tenemos en las misas, en la misa del domingo próximo, tienen un objetivo que es precisamente encender el corazón de los fieles para darle a la fe una dimensión social. Ajá. Entonces, digamos que el retiro de mañana está pensado de manera muy especial en la gente que se pregunta cómo puede aterrizar su vida de fe en la actividad social de la iglesia. Todos vimos las noticias anoche, ¿no? Todos los problemas que hubo allá en Ciudad Juárez y otros problemas que ha habido recientemente en Jalisco, Guanajuato, problemas de inseguridad, de violencia, y mucha gente se siente, pues, digamos, miedosa, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo en el país. Y ya no tiene caso preguntarse cómo empezó esto, que si con Calderón, y todas esas preguntas son de carácter político. En realidad, el presente es lo que nos está afectando, y mucha gente se pregunta: ¿dónde está Dios? Ajá. ¿Qué les respondemos a las personas que tienen familiares secuestrados? ¿Qué les decimos a las personas que tienen o que tenemos muchos de nosotros familiares en el interior de la República, donde se dan todo este tipo de situaciones más graves que donde estamos nosotros? Entonces, por eso es importante darnos cuenta que se requiere una concientización que no se limite al simplemente, pues vamos a pedir para que haya paz. Pues sí, la oración es muy poderosa, pero la oración también transforma corazones. La oración transforma voluntades. Y al fin de cuentas son las voluntades las que van a definir el camino del futuro de nuestro país, de nuestra cultura. Ajá. Un corazón evangelizado genera una voluntad de cambio, una voluntad transformadora de la sociedad. Y ahí donde hay gente que tiene ciertos roles sociales, ciertos papeles, ciertas capacidades, una vez que esas personas son evangelizadas, son capaces de transformar condiciones sociales que luego no todos podemos transformar, ¿verdad? Por ejemplo, pues nosotros los sacerdotes estamos limitados a un cierto tipo de trabajo. Los laicos en general son quienes tienen la mayor posibilidad de transformar las realidades sociales, porque esa es precisamente su misión.
pero se requiere siempre una correcta evangelización, ¿verdad? De modo que en lugar de andar buscando culpables, construyamos precisamente los factores de cambio que se requieren. Y eso no corresponde solamente al gobierno, corresponde a todos los que formamos una sociedad. Pues bien, entonces fíjense, nuestra actividad como agentes de la pastoral, como les dije al inicio, es una actividad transversal, atraviesa todas las pastorales de nuestra parroquia y de nuestra diócesis. La animación bíblica de la pastoral podría llamarse también, y de hecho en otros países le llaman, la animación bíblica de las pastorales. Ya no es solo de la pastoral en términos genéricos, sino de todas las pastorales. Ustedes saben, el párroco no se puede multiplicar por 15, 20, ¿verdad? El párroco igual no podría multiplicarse ni siquiera para atender simultáneamente a todas las capillas, y sobre todo si le toca una parroquia de muchas capillas, no puede estar en la cabecera parroquial y en todas las capillas para formar a su gente. Para eso están ustedes, precisamente ustedes van a ser el brazo derecho del párroco en la formación bíblica de las personas de sus diversos grupos en todas las capillas donde se requiera formar gente. Y eso es precisamente la dimensión 2 y la dimensión 3 de la animación bíblica acá, que les decía, la dimensión segunda, la dimensión 2, es el encuentro con Jesucristo a través de la lectura orante de la Sagrada Escritura. Una lectura que pasa por la meditación y la oración. Y después el trabajo de evangelización, que se llama la inculturación, porque es, digamos, traducir los contenidos de la Biblia para iluminar la vida de las personas, sobre todo aquí, la vida de quienes son agentes de pastoral. Dicen que el buen juez por su casa empieza. El buen párroco debe comenzar por la educación religiosa de calidad de los miembros de las pastorales, pero no lo puede hacer solo. Va a necesitar de gente particularmente preparada para eso, y eso es lo que se espera que sean ustedes, que con el paso del tiempo vayamos adquiriendo esta capacidad y habilidad de ser para el párroco esa fuerza que él necesita para educar a los fieles con una formación espiritual basada en la Sagrada Escritura. Pues muy bien, yo espero que ahí ya sigan incorporándose más de nuestros compañeros. Yo les comparto en pantalla entonces lo que vamos a trabajar pues estos días. Nada más reviso aquí que no se me haya quedado atorado nadie. Bien. Ya les mandé ahí el código de acceso Santa María, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes tuvo problemas para conectarse? Que nos pueda participar. No, para nada. No, ¿verdad? No, para nada, padre. Sí, es que algunos quizá meten directamente, nada más le hacen un clic al link, pero quizá otros que no les sabe mucho anotan otra cosa, ¿verdad? Bien, ya espero que Leonidas y quien más, Blanca Estela, puedan conectarse. Perfecto. Bien, entonces miren, tenemos aquí la animación bíblica de la pastoral, por tanto va a tener este trabajo donde vamos a utilizar este librito que se llama 10 Lección Divina. 10 Lección Divina, voy a poner aquí para que no. 10 Lección Divina
para orar con los temas del PGP. ¿Qué es eso del PGP? Es el Proyecto Global o General de Pastoral para la República Mexicana. Es un programa elaborado por los obispos de México que está planeado para de aquí al 2033. Y eso incluye, pues ya, digamos que es el marco general del trabajo pastoral de todas las diócesis, que se espera que en el tiempo del 2031 al 2033 se logre, digamos, una madurez espiritual de todos los agentes de pastoral de las diócesis del país. Claro que este trabajo siempre es permanente, ¿no? Todos los párrocos anteriores a los que están ahora, pues han hecho también su trabajo en esta misma línea, y lo que ahora hacen los obispos es procurar que todos caminemos, digamos, con una misma perspectiva. Todas las diócesis del país puedan caminar como verdaderos hermanos, ¿ok? Entonces, este pequeño libro ha sido publicado por la Dimensión Episcopal de Animación Bíblica de la Pastoral en 2019. Nos va conduciendo por los temas del Plan General de Pastoral diseñado por los obispos, y es una excelente herramienta para crecer en espiritualidad bíblica e iluminar nuestras pastorales con nuestra participación activa. Entonces, el objetivo del libro es, sí, hacer las leccios para dejarnos instruir por la palabra de Dios, pero también aprender a hacer la lección. Yo les voy dando ahí los tips para que ustedes pues vayan haciendo sus anotaciones, puedan ver continuamente este video que obviamente se está grabando, se va a subir a mi canal de YouTube y ustedes lo van a poder ver cuantas veces quieran, para que ustedes puedan ir, digamos, educándose en la ejecución de una lección divina, para que ustedes después vayan haciendo sus pininos, ¿verdad? Acompañando al párroco, primero hablando con él y decirle, mira, nosotros equipo, pues estamos dispuestos a colaborar con usted en las llamadas Lectio Divina, que ya el padre Ricardo nos está enseñando cómo se hace una lección, cómo dar esta formación de no solamente de Biblia, sino de espiritualidad basada en la Sagrada Escritura para todos los grupos de pastoral de la parroquia. Y así vemos entonces, toda espiritualidad cristiana ha de tener su fundamento en la Sagrada Escritura. Ya les decía en el curso pasado cómo la Constitución Dogmática de Dei Verbum nos decía que la Biblia, la Sagrada Escritura, era como el alma de la teología, pues también es como el alma de la pastoral. Una estrategia poderosa para desarrollar la lección divina es cultivando precisamente la lectura meditada y orada de la Sagrada Escritura, que comúnmente se llama así, la lección. El concilio, pues, nos recuerda que la lectura de la Biblia ha de ir acompañada de la oración. Fíjense que yo como especialista en Sagrada Escritura, yo les comparto, pues, que durante la formación que llevamos, por ejemplo, quienes conocen al padre Paquito Buendía, ¿verdad?, que también es parte de estos proyectos de formación bíblica a nivel diocesano. Él fue mi alumno en la Universidad Pontificia. Cuando uno lleva la formación, nosotros como profesores tenemos que ir recordando a los alumnos que la aplicación de los llamados métodos exegéticos no se debe hacer de una manera quirúrgica, haciendo una metáfora con el lenguaje de los médicos. Porque cuando vamos enseñando, por ejemplo, los métodos de exégesis, es decir, de estudio de los escritos sagrados en su lengua original, tratando de discernir de dónde a dónde van, cuál es la estrategia de redacción usada por un autor, expresiones propias, la teología de fondo de las palabras, etcétera, se corre mucho el riesgo de hacer una especie de disección quirúrgica, como si la Biblia fuera una especie de
de muerto sobre la mesa, ¿verdad? Y vamos a hacerle ahí una autopsia, ¿verdad? Entonces, hay métodos que son así tan meticulosos, sobre todo métodos de carácter lingüístico, que cuando se mete uno al estudio de la Biblia desde esos enfoques, puede uno perder el piso, como decimos. Y entonces la Biblia se reduce a una obra literaria del pasado que analizamos desde el lenguaje, desde la cultura, desde la historia, pero no se llega al espíritu, ¿verdad? No se llega a iluminar la vida espiritual del especialista. Y entonces se puede caer en el riesgo de lo que se dice es, pues, una erudición, es decir, un manejo magistral de los temas académicos, pero poca espiritualidad. Digamos, un estudio exegético no necesariamente va a despertar el deseo de Dios, el deseo de su palabra. Ajá. Y en cambio aquí, la lección divina se centra precisamente en la formación del alma, la formación espiritual de la persona que lee la escritura. ¿Ah? Este método ya es muy antiguo, tiene más o menos unos 1000 años que se sistematizó con Guigo II, que era un monje de la Orden de los Cartujos, de unos monjes que viven ahí de manera casi como ermitaños, pero forman una comunidad de ermitaños, por así decir, que viven comúnmente así en lugares muy apartados. Pueden ser en el campo, en las montañas de Francia, etcétera, ¿verdad? Yo les voy a pasar precisamente ahí algunos links para que vean cómo es la vida de esos monjes, que en el seno de la vida de esos monjes hace casi 1000 años, unos 900 años y fracción por ahí, que se fundaron los Cartujos, y que con Guigo II, así se llamaba uno de los superiores, se sistematizó esta forma de leer la Sagrada Escritura y orar con ella. ¿Para qué? Para alimentar la vida de los fieles, la vida espiritual de los fieles. Ajá. Entonces, este método consiste en el ejercicio ordenado de la escucha personal y comunitaria de la palabra de Dios en un pasaje de la Sagrada Escritura. Y tiene esta estructura. Se comienza con una oración inicial, se sigue con la lectura de un texto sagrado. Después, fíjense, la lectura la podemos hacer todos, pero luego viene el trabajo de comprensión del texto sagrado. Ahí es donde ustedes van a entrar de manera principal en su trabajo de ayudarle al párroco a dar lecciones divinas, tanto a grupos como a capillas, comunidades o escuelas de oración, escuelas bíblicas, lo que se vaya dando según las pautas pastorales que vaya determinando su propio párroco. Y ustedes van a ayudar a la gente a comprender el texto. Lo vamos a ir haciendo primero a través de varias sesiones. Vamos a tener al menos 10 semanas de lecciones divinas donde les voy explicando no solamente el contenido de la lección, sino el cómo se hace. ¿Ah? Vamos a ver también la meditación del texto sagrado, cómo orar con el texto sagrado y cómo actuar pastoralmente y también, bueno, no solo en la pastoral, sino también en la vida personal, perdón, vida personal, vida familiar de cada uno de ustedes a partir del texto sagrado. La oración inicial. Antes de iniciar la lección, conviene disponer la mente y el corazón para permitir que el Señor se dirija a nosotros por medio de su palabra. El silencio favorece la comunicación con el Señor, claro está. Si yo pongo la radio a todo volumen, si los niños están corriendo, gritando, persiguiéndose,
Si el perro llega y se pone a ladrar o que me está mordiendo el zapato mientras quiero hacer oración, pues no me voy a concentrar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, fíjense, se necesita la disposición. San Ignacio de Loyola decía al inicio de los ejercicios espirituales que él escribió que la disposición es prácticamente la clave para entrar en el corazón de Dios. Si yo no me dispongo interiormente a recibir la palabra, entonces la lección divina va a ser para mí un ejercicio, pues así como de pasar el tiempo, ¿verdad? Y se puede convertir esa reunión bíblica prácticamente en una simple reunión de café donde se tratan temas bíblicos. Y eso, digamos, pastoralmente hablando, eso es muy peligroso, porque se pierde la esencia del encuentro con Jesucristo. Si yo me reúno con mis amigas en el café para hacer juntas la lección, 99% de probabilidad que se la van a estar distrayendo es que ya pasó fulano, es que estamos leyendo y que acá la mosca me están molestando, o que le faltó azúcar, me pusieron una esplenda y yo quería otro tipo de azúcar y qué sé yo, pura distracción. Ajá. Otra cosa es que pueden estar ahí distrayéndose por, ay, ¿y cómo está tu hijo? ¿Y cómo va fulana? Y no sé qué, ¿verdad? Y se pierde todo el tiempo ahí. Disposición, decían los santos. Disposición es abrirle el corazón a Dios. Y además el silencio te ayuda a desligarte un poquito de las preocupaciones del mundo para concentrarte en tu encuentro con Jesucristo. La lectura del texto sagrado, que de hecho en latín se dice lectio en sentido propio, es el primer paso de la lección divina. Hay que leer mucho para familiarizarse con el texto sagrado y en este caso también con la enseñanza de la iglesia. La lectura es una actividad bastante elemental. Leer, pronunciar bien las palabras, en silencio, en voz baja o en voz alta, ¿verdad? Se pueden hacer así unas reuniones donde alguien lee en voz alta, pero hay que procurar que lea bien para que todos se vayan alimentando espiritualmente de la lectura, o cada quien va siguiendo precisamente la lectura en su respectiva Biblia. Este primer paso, por tanto, es importante y exigente, pues se puede hacer superficialmente, no se puede hacer superficialmente ni deprisa. No sé, ¿quién de ustedes reza diariamente la liturgia de las horas? No sé si tengan esa costumbre en sus parroquias. Sobre todo alguien del grupo de liturgia, Vianey dice que sí. ¿Alguien más? Bueno, quizá no. Con el tiempo. Muchos párrocos están promoviendo pues el rezo de la liturgia de las horas para ir, digamos, haciendo que el corazón de los fieles camine junto con el corazón de la iglesia. La liturgia de las horas es ese encuentro con Dios en la oración diaria, de ofrecerle nuestra actividad en la mañana y en la tarde principalmente. Para quienes somos consagrados, pues tenemos la obligación también de cubrir otras horas de nuestra oración para poder nosotros estar siempre en sintonía con la iglesia. Bien, les decía esto porque precisamente una de las tentaciones más grandes de quienes rezamos la liturgia de las horas es ir como en carrera de caballos. Va uno rezando los salmos, pero ni los rezan. Vas leyéndolos a toda prisa, como si alguien te estuviera persiguiendo. Pues así no se saborea un salmo, ¿verdad? No genera un eco en la vida espiritual de los que participan.
Lo mismo puede pasar en la misa. Sobre todo, por ejemplo, si el párroco lleva prisa de ir a otra capilla, ¿verdad? Y así como que, ay, apúrale. O peor aún, ¿verdad? Habrá párrocos que dicen, a ver, María Isabel, ayúdame a hacer la primera lectura, pero nada más lee el primer párrafo. Y ya cuando termines el primer párrafo dices, palabra de Dios. No, pues qué chiste, ¿verdad? Apenas está empezando la lectura y ya palabra de Dios, porque el párroco lleva prisa. Entonces, ese tipo de situaciones, pues el Papa les llama abusos en la liturgia, pues se tienen que evitar. Bien, entonces fíjense, no se puede leer la Biblia deprisa, ni en misa, ni en un encuentro de oración. La Biblia tiene sus momentos, sus tiempos, y hay que hacerlo bien. Es más importante la lectura bíblica que la misma homilía. Entonces, si el padrecito se suele aventar homilías de 40 minutos, pues tendrá que recortarle, porque es más importante a la gente escuchar la palabra de Dios que la homilía de 40 minutos del párroco. Es un principio fundamental. La palabra de Dios es siempre la guía. Nuestra palabra no va a ser tan importante como la palabra de Dios. Se puede entonces leer en voz alta o en comunidad, pero siempre dejando un espacio para la lectura personal en silencio. La lectura requiere atención, disposición, respeto, obediencia, a fin de que la palabra de Dios llegue a nuestra vida. Y aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de cómo es una reunión bíblica o cómo suelen hacerla en muchos lugares. Se va al salón parroquial, ponen sus sillas así en semicírculo, se hace una lectura, se pone al centro quizá la Biblia principal. Ojalá se cuente siempre con la presencia del párroco. Pues no sé si supongo que el párroco es este que está aquí. Es una fotografía ahí tomada de internet. Pero el párroco va a ayudar entonces en los primeros encuentros de una lección divina y les va a ayudar a la comprensión del texto sagrado. Porque no basta la lectura atenta, reverente y pausada. También se requiere conocer a fondo lo esencial de la enseñanza bíblica y la enseñanza de la iglesia. La enseñanza bíblica es lo que el texto dice, lo que ocurrió en aquel tiempo y el significado teológico que tenía ese pasaje bíblico para la gente que fue la primera destinataria de ese texto. Ya sean personas de época del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, quien da este tema de comprensión del texto es el que dirige la lección divina. Puede ser el párroco o podrán ser ustedes. Si el párroco les dice, oye, necesito que vayas a la capilla tal a dar la lección divina al grupo de personas que se van a reunir, pues vas a tener que ir, se va a leer el texto y tú vas a dar este paso de la comprensión del texto. Para eso, pues te va a servir todos los materiales que ya se dieron en en el primer curso y otros materiales que vamos a ir viendo a lo largo de este curso, para que tú aprendas cómo se hace este paso de la comprensión del texto sagrado. ¿Ok? Lo segundo, la enseñanza de la iglesia. ¿Qué nos enseña la iglesia hoy en día sobre el tema que estamos tratando? Puede ser una enseñanza del Papa Francisco o de alguno de los papas recientes, ¿verdad? El Papa Benedicto, Juan Pablo II, qué sé yo. Tomar los elementos que ellos hayan, pues, publicado en alguna encíclica, en alguna carta apostólica, en alguna enseñanza, etcétera, que ya iremos viendo a lo largo de este curso, cómo se puede uno enriquecer a partir de la enseñanza de algún papa o la enseñanza de los obispos mexicanos que, por ejemplo, en años o semanas recientes han estado sacando cartas, documentos, manifiestos
sobre temas de interés nacional, pero también hay otros documentos del episcopado que es necesario conocer. Ha habido, sobre todo, dos documentos de gran relevancia sobre la formación en la paz en nuestras comunidades y tal parece que no han permeado mucho en la sociedad. El primer documento salió allá por el 2000, que se llamaba Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Un documento magistral, ¿eh? Si ustedes lo consiguen y lo leen, se van a sorprender de esta capacidad de profundización de los obispos para tocar estos temas de interés nacional, de cómo era ya desde el año 2000, ya venían la primer luz amarilla que nos mandaban los obispos, de que era necesario construir una sociedad solidaria. La segunda luz amarilla salió entre 2010 y 2011 con otro documento del episcopado, que en Jesucristo nuestra paz México tenga vida plena. Un documento también maravilloso. Yo participé en los equipos de CEPS Caritas, que es la Comisión Episcopal de Pastoral Social a nivel nacional, para la implementación de algunos talleres para interiorizar este documento. De hecho, yo tengo todavía el libro. Ahorita estoy en Querétaro asistiendo a mis papás, pero allá en la diócesis tengo yo el libro de formación de los talleres para educar en la paz a los grupos de pastoral, a los grupos de las personas que se interesen en construir medios de paz en sus respectivas comunidades. Entonces, ese documento es maravilloso, ¿verdad? Es una joya de lo que han publicado los obispos y además se tiene el libro de los talleres. Entonces, fíjense, ese documento salió en esa época precisamente, ya ven que mucha gente dice, es que la iglesia no hizo nada en tiempos de Calderón. Pues en tiempos de Calderón salió ese documento y precisamente como una crítica a la política de entonces. Y ahora, pues resulta que la cosa está peor. Entonces, fíjense, mientras los políticos echan la bolita de quién es la culpa, la iglesia nos enseña a ver adelante. Podemos pasar el resto de nuestra vida echándonos la culpa y no vamos a solucionar nada. ¿Se acuerdan de la película del ministro de Cantinflas? De cómo cuando Cantinflas sale ahí al estrado y dice, ustedes se la pasan culpándose que azules contra rojos, contra amarillos, etcétera. Señores, tenemos que cambiar el mundo. Y ese discurso de Cantinflas, pues será propio de una película cómica, pero en el fondo decía cosas muy verdaderas. Tenemos que ser protagonistas del cambio de nuestra sociedad. Y la iglesia ofrece una vía que es neutral. Ni la iglesia está casada con un partido ni con otro, ¿verdad? En la iglesia estamos todos. La iglesia es un factor de unidad de todo el género humano. No es una facción, es una unidad, es una familia donde precisamente la diversidad que se encuentra dentro de la iglesia la enriquece. Entonces tenemos que aprender a dialogar como hermanos sin echarnos culpas, sin insultarnos, sin decir, no, es que tú estás adoctrinado, etcétera, porque esos son descalificativos que acaban con el diálogo. La iglesia nos enseña a dialogar, la iglesia nos enseña a hermanar precisamente entre todos, ¿verdad? Entonces todos somos miembros de la iglesia, somos familia y para eso nos ayuda precisamente la palabra de Dios. Ver cómo dijo Jesucristo, mi Padre hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, y así nos muestra que Dios es bueno con todos. Miren, estos documentos que les acabo de decir, yo se los voy a mandar en PDF, ¿verdad? Para que ustedes los puedan tener. También los pueden conseguir porque son largos, son extensos, los pueden conseguir en alguna librería parroquial o en la Catedral de Teotihuacán, ahí los deben vender, porque son documentos muy bonitos, son largos, ¿verdad? Tienen varios capítulos
Si yo les mando el PDF, pues lo pueden mandar a imprimir, lo engargolan y ahí los van leyendo. Pero son precisamente esos pasos que han dado el episcopado mexicano en los últimos 22 años, donde los obispos nos han ido mostrando el camino para construir solidaridad, para construir unidad, incluso ahí donde la gente piensa distinto. La Lectio Divina nos va a dar una gran ayuda para eso. Después entonces del paso de la comprensión del texto, está el de la meditación del texto sagrado. La meditación indica el esfuerzo para entrar en el texto sagrado, comprenderlo, actualizarlo y traerlo hacia el horizonte de nuestra vida. Es necesario convencerse que el texto fue escrito para nosotros y debe hablarnos a nosotros. Es el momento de descubrir que es Dios quien nos dirige su palabra y lo hace con mucho amor. Se trata de dejar que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de nuestro ser. Para ello hay que rumiar, entre comillas, el sentido del texto hasta sentirse parte de él y confrontarlo con nuestra realidad. Precisamente eso es meditar. Yo leo el texto, lo rumeo. ¿Qué es eso de rumiar? ¿Qué es eso de rumiar? Rumiar significa, ¿han visto una vaca cuando mastica su alfalfa? Digerirlo. Eso es precisamente rumiar, ¿verdad? Lo va masticando muchas veces para que lo digiera con facilidad. Y así también nosotros cuando leemos un pasaje bíblico, tenemos que procurar que leerlo, releerlo una y otra vez, dejar que la palabra vaya entrando en nosotros con la lectura repetida, para ir captando por acción del Espíritu Santo el sentido salvífico que tiene el texto, que nos va incorporando al texto mismo, por eso nos hace formar parte de él, y nos confronta con nuestra realidad. Dice un dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Eso es lo que hace la Biblia. Tú lees un texto y sientes el golpe, ¿verdad? La cachetada con guante blanco, porque te hace recordar las cosas que vienes haciendo mal. Y no es un regaño, es mostrarte el camino recto para que dejes atrás lo que estás haciendo mal y te reordenes, que reordenes tus prioridades, tus decisiones. Entonces, fíjense, hay mucha gente que se divide interiormente. Por un lado está leyendo la Biblia y por otro lado está formando parte de grupos que pueden ser políticos o ideológicos o lo que sea, que van en contra de los principios que enseña la Biblia. Una persona que esté en esa situación, pobre de ella, ¿verdad? Esa persona está dividida como está dividido el esposo que le pone el cuerno a la esposa porque quiere quedar bien con la esposa y con la otra. Y al rato la otra lo amenaza de que es que le voy a decir a tu esposa y no sé qué, ¿verdad? Y entonces empieza a meter en camisa de 11 varas a este hombre casado infiel por andar dividido, por querer aquí y allá y etcétera. Entonces destruye su vida y comienza destruyéndola interiormente y después pues acaba hasta con la familia, ¿verdad? Lo mismo le pasa a la persona que está con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Ya ven que han salido tantas noticias de curas pederastas, de curas que están metidos en promoción de pornografía infantil. Fíjense, mucho antes de que los cacharan, esos cuates ya vivían un infierno por estar dividiendo su corazón entre las cosas de Dios y lo que está claramente mal. O sea, tienen un pie con Dios y otro con el diablo, pues claro, vas a acabar mal. Y antes de que te descubran, te sentirás ya destruido interiormente. Pues mucha gente le pasa eso.
gente de pastorales, etcétera, también están metidos aquí y al mismo tiempo están ahí yendo a sus reuniones de metafísica 3 en 1, ¿no? Que para control de los chakras y todas esas cosas que nada más se andan metiendo ideas extrañas y acaban dividiéndose porque es que en la clase de yoga me dijeron que mi otra vida yo era un delfín. Digo, ay, con razón extraño tanto el mar y quiero ir a la playa, ¿verdad? Entonces, una persona que cree así en reencarnación y cree en la Biblia, pues está dividida porque la Biblia no acepta la reencarnación. Ajá. Entonces, no puedes estar dividiendo tu corazón entre lo que te dice Dios y lo que dice a lo mejor tu ambición personal o lo que dice una ideología, etcétera. Yo conocí a una señora que creía eso, ¿verdad? Que creía que la Biblia y la Biblia aquí y Madame Sassou por acá y ¿se acuerdan de la Madame Sassou que salía en la televisión, no? Que según una divina y que te leía la ouija y no sé qué tantas payasadas. Y mucha gente cree en esas cosas y se está dividiendo interiormente. Ajá. O quizá alguien lee mucho la Biblia, pero al mismo tiempo tiene su negocio de limpias. No, pues yo aquí hago limpia y que mi abuelita era bruja y me enseñó a hacer limpias y no sé. Pues esa persona está destruyendo su fe. Ajá. No puedes estar con Dios y con el diablo, no puedes estar dividiendo tu corazón con doctrinas que son contradictorias. Entonces, muy importante eso. La palabra de Dios nos va contrastando con nuestra realidad. Para eso es la meditación como paso de la lección. Después viene la oración. La oración nace de la meditación. Comienza con una actitud de admiración silenciosa y de adoración al Señor. A partir de este momento brota nuestra respuesta a la palabra de Dios. Vamos intuyendo qué le vamos a responder a Dios con lo que va sembrando esas intuiciones o mociones espirituales que va sembrando Dios en nuestro corazón. Es importante que esta oración no sea solo individual, sino compartida, que sea una auténtica expresión comunitaria de súplica, acción de gracias o petición de perdón. Es decir, después de que la gente que está ahí reunida en torno a la palabra ha meditado, cada uno por su lado, se puede hacer un momento de oración conjunta, ¿verdad? Es decir, vamos a expresar, digamos, de manera espontánea una oración de acción de gracias a Dios que nos permite tener este encuentro. Una oración que surja como respuesta al texto que acabamos de leer. Ajá. Esa oración va educando el alma a sintonizarse con Dios, sintonizar con la voluntad del Señor. Después tenemos acción. La acción a partir del texto sagrado que se ha leído, que se ha comprendido, que se ha meditado y que se ha orado. La contemplación, por eso, es punto de llegada de la lección divina. Hay que sumergirse ahora en Dios. Se trata de disfrutar de la paz que en Dios se encuentra, contemplándolo en su palabra, para salir después al encuentro de los hermanos llenos de luz. O sea, que salgamos nosotros llenos de luz para ellos. De esta manera, la realidad en la que nos encontramos es iluminada desde Dios. Hay que saber ver las situaciones de nuestra vida desde los ojos de Dios. Cuando vemos las cosas desde nuestros propios ojos, solo nos angustiamos, nos preocupamos. Cuando vemos las cosas con los ojos de Dios, vemos la oportunidad de transformar las realidades sociales y personales a partir de la palabra. La contemplación no solo medita el mensaje, también lo realiza. No solo escucha, también lo pone en práctica.
Exige vivir lo que uno oye, lee y va aprendiendo. Ujú. Así de este modo, entonces, vemos que esos son los pasos de la llamada Lectio Divina que nos va entonces educando el corazón. La próxima semana vamos a empezar con la primera lección. Vamos a hacer una lección divina, primero para vivirla nosotros y segundo para poder empezar a ver cómo se hace. El tema será la redención y la salvación. ¿Ok? Entonces, así con este curso vamos aprendiendo dos cosas. Vamos aprendiendo a cómo sintonizar nuestro corazón con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Y segundo, vamos aprendiendo cómo se hace este camino de la lección para ayudar a nuestras pastorales o a las pastorales de nuestra parroquia, a todos sus integrantes, para afinar el corazón. Obviamente, no van ustedes a multiplicarse tampoco, de hacerse presente en cada encuentro de todas las pastorales, porque nunca acabarían y además se volverían medio locos. Conviene más bien hacer pequeños encuentros, puede ser incluso en una asamblea parroquial. Ya ven que los párrocos luego dicen, vamos a hacer una reunión, no sé quiénes de ustedes formen parte del consejo de pastoral de su parroquia, ¿verdad? Quienes formen parte del consejo pastoral, pues puede ser que el párroco les diga, ¿verdad? Que diga, por ejemplo, Adeli, ayúdanos aquí a hacer la lección para nuestra reunión. Pues te lo tiene que decir como con una semana de anticipación, ¿verdad? Porque tú luego lo vayas viendo que el texto, lo leas, lo medites, etcétera, y vayas construyendo estos pasos. Y pues bueno, pues una reunión de ese tipo es una reunión pastoral que si acaso te piden al máximo 15 minutos, a ver, en 15 minutos dinos lo esencial, ¿no? Agárrate un texto corto, obviamente, no vas a agarrarte ahí, no sé, todo el capítulo 15 de San Lucas, ¿no? Que tiene 3 parábolas y todo eso. No, agárrate nada más un fragmento importante que tenga que ver con el tema de lo que se va a hablar en la reunión de pastoral. Y teniendo ahí a todos los miembros del consejo de pastoral de la parroquia, tú puedes dirigir una lección bien dada en 15 minutos que va a afinar los corazones de los presentes, incluido el párroco, ¿verdad? Para que todos trabajen, como decía San Pablo, con un solo corazón, con una sola alma. Y ese es precisamente una forma de ofrecer un oficio, un servicio desde la palabra de Dios. Esa es tarea precisamente del animador bíblico. Por eso les decía al inicio, el curso no es para gente así que, ay, ¿qué hago los viernes en la tarde? Me aburro aquí y ya se acabó la novela del Pichicuás que me gustaba mucho en la tele. Entonces, este curso no es para gente que no sabe qué hacer con su tiempo. O sea, tampoco es un curso para gente de cualquier otra pastoral que no se va a involucrar en la animación bíblica. Es un curso de animadores. Ese curso es precisamente para educarlos a ustedes, para que cuando el párroco les pida algo, ustedes estén listos y puedan hacerlo, ¿verdad? Y el párroco les va a decir, ay, qué padre, ¿quién te enseñó? Pues me enseñó Jesucristo, ¿verdad? Pues yo soy simplemente un medio, ¿verdad? Pero es Dios quien nos va educando a todos precisamente en el conocimiento de su palabra, en la vivencia de su palabra, ¿ok? Bien, pues con esto terminamos el primer tema, el tema de hoy, y quisiera escucharlos si hay alguna duda, algún comentario. Adelante. Pueden activar o levantar su manita y les cedemos el uso de la palabra. Sí, Susana, adelante. Bueno, soy su esposo Ah, Héctor. perdón. Sí. Bueno, de antemano le quería decir que yo también estoy en la lista, nada más que nosotros nos conectamos nada más en un solo dispositivo porque el mío no abre Zoom y se corta y se corta. Entonces, por eso estamos en uno solo desde el curso anterior. Nada más le quería comentar, por ejemplo, nosotros estábamos, antes de que empezara la pandemia, estábamos en un grupo de matrimonios.
en el Ujú. cual un sacerdote de Toluca, el padre Ramón Mares, nos daba retiros de matrimonios y él nos enseñó a hacer la lección divina. Muy bien. Pero nada más la hacía a nivel de matrimonio. Ujú. Estos que nos va diciendo más o menos, a lo mejor con otros nombres más o menos los llevábamos. A lo que quiero llegar es decirle que no estamos así tan cerrados, pero la verdad está muy interesante todo lo que nos va diciendo, porque nomás nos la explicaron cómo hacerla, pero no sabíamos exactamente qué significaba cada uno de los pasos que vamos llevando. Es cierto lo que usted nos dice, lo que hacíamos era que no nomás éramos nosotros, otro matrimonio lo preparaba para la siguiente semana hacer una lección, entonces lo hacíamos nada más semanalmente. Cada que iniciábamos nuestras reuniones eran de crecimientos, les decíamos, pero para iniciar las clases o iniciar el crecimiento, siempre hacíamos la lección divina. Muy bien. Entonces, pero bueno, muchas gracias porque ya ahora nos vamos comprendiendo cuáles son, o sea, ya sabíamos los pasos y todo y cómo iba más o menos llevando, pero de una de otra forma es mejor ir comprendiendo así como nos lo va explicando usted para saber qué es lo que estamos haciendo. Y desgraciadamente, le digo, nomás estabas prácticamente encerrada o cerrada, más bien, al puro grupo de matrimonios. Y ahorita, Ajá, como usted nos lo dice, ¿no? Hay que abrirla a todas las pastorales. exacto. Y fíjense ahí, es muy importante que, por ejemplo, ustedes de tarea de aquí a dentro de 8 días, no es una tarea para entregar, pero sí es una tarea que ustedes deben, digamos, ir cubriendo para que sepan cómo abordar las distintas pastorales cuando les toque hacer quizá una lección en alguna pastoral. La tarea es ver cuál es el objetivo de cada una de las pastorales que hay en su parroquia. Pueden ustedes dialogar con el coordinador de cada una de las pastorales y decirle, oye, para poder dar un servicio de animación bíblica a todas las pastorales, el padre nos pide que tengamos claro el objetivo de cada una de las pastorales, ¿verdad? Muchos incluso dividen o subdividen que dicen cuál es el objetivo, la misión y la visión de la pastoral. Yo no sé, pues ya dependiendo de cómo vaya trabajando su párroco con los grupos de la parroquia, pero al menos eso sí debe quedar claro cuál es el objetivo de cada una de las pastorales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento en que ustedes den una lección para ese grupo, por ejemplo, en caso que el párroco les pida un grupo específico, deben tener en cuenta el objetivo propio del grupo para que la lección se haga en vistas de la finalidad que busca cada grupo. Ajá. Así como ustedes lo trabajaban solo con matrimonios, pues ahora pues hay tantos grupos que, bueno, hay que ir conociendo cuál es el objetivo de cada pastoral, ¿verdad? Según su dimensión o su comisión a la que pertenece. Y eso, pues, tenerlo ustedes así bien anotado, ¿verdad? Porque quizá las formulaciones son distintas en una parroquia con respecto a otra, pero la idea general va a ser más o menos la misma en cuanto a los objetivos de cada pastoral, pero al menos ustedes deben tener claro eso, ¿sale? Eso les va a ayudar muchísimo para acomodar o dirigir precisamente una lección para bien de los fines de cada grupo. Muy bien, gracias. Fabiola, adelante. Cuando vivía en Zacatlán, Puebla, el párroco anterior, los lunes, que era de estudio, siempre la liturgia de las horas, y entre semana hacía las misas junto con la liturgia de las horas. Entonces también es cuestión de, como usted decía, ir implementando a lo mejor la liturgia de las horas combinado, por ejemplo, él lo hacía con la misa o la Eucaristía. Entonces era muy padre porque pues nosotros íbamos aprendiendo, íbamos viendo y pues es una forma de evangelizar también, ¿no? Porque pues sí nos hace falta mucho la oración. Así Gracias. es. Muy bien, gracias. Así, precisamente ahí con la liturgia de las horas, les decía, vamos ahí como eh, unificando nuestro sentir, nuestra vida interior con el camino que va dirigiendo o que va tomando la iglesia, digamos, cada semana, ¿verdad? Participando de las mismas oraciones,
Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo todavía la semana 19 del tiempo ordinario, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo qué lectura y meditación de salmos se proponen, lecturas del oficio de lectura, etcétera, porque la iglesia, digamos, va respirando al ritmo de la liturgia de las horas, y de cara a la preparación del domingo, pues sí, también una lección divina apropiada, porque aquí son lecciones en vistas de los temas del proyecto general pastoral, pero después el párroco puede ser que les pida, necesito que hagas la lección del Evangelio del domingo próximo a este grupo de señoras o a los ministros extraordinarios de la Eucaristía, y entonces reúnete con ellos y échales la mano, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces ustedes le van a entrar. De hecho, para eso están recibiendo esta formación. ¿Ok? Muy bien, pues entonces les seguimos la próxima semana. Recuerden, este video va a quedar grabado. Yo les mando al rato el link para que ustedes lo puedan revisar nuevamente si creen necesario. Y vayan haciendo su tarea, ¿verdad? De encontrar los objetivos, al menos los objetivos de cada una de las pastorales de su parroquia. Si sus pastorales tienen claridad en cuanto a la misión y visión de su propia pastoral, pues qué mejor. Pero eso les va a servir a ustedes de orientación. Entonces, por eso les digo, no es una tarea para entregarme a mí, es una tarea de lo que ustedes deben tener así a la mano, ¿verdad? Como cuando vas al banco a cobrar un cheque, pues debes llevar tu credencial de lector, ¿verdad? Pues aquí igual. Cuando vas a dar un tema a un grupo específico, debes conocer de antemano su objetivo, la naturaleza, el para qué, el qué es y el para qué es esa pastoral, ¿sale? Muy bien, el Señor esté con ustedes. La Y con tu bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. descienda sobre ustedes y Sí. permanezca para siempre. Amén. 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 Muy bien, pues ahí sigan invitando a todos los demás que estuvieron en el curso. Son 34 alumnos, 35. Procuren recordarles para que también se vayan reanimando y caminen junto con nosotros, ¿sale? Muchas gracias. Perfecto. Gracias, padre. Buenas noches. Gracias. Buen fin de semana. Buenas noches. Igualmente. Bye, Gracias, bye a padre. todos. Bye, Isa. Bendiciones. Bye, Fabiola. Bendiciones a todos. Nos volvimos a encontrar. Adiós. Así es. Bien, hasta luego.